el 93% tenían alteraciones metabólicas. Y las causas más frecuentes de litiasis eran la hipercalciuria, la hipocitraturia y la hiperuricosuria. Y el tema de hoy, de nuevo, era una causa poco frecuente de litiasis renal. Y uno mira población pediátrica, este estudio lo hizo una médica brasilera que rotaba en un hospital de Kansas. Bueno, litiasis renal en pediatría, bueno, es un espejo de lo que pasa en adultos y a medida que avanza la edad, mayor incidencia en poblaciones adolescentes, mujeres jóvenes y mayor prevalencia. Y este es un estudio de la misma de Goretti, que es brasilera y que rotando por urología vio lo siguiente. Esto es cantidad de episodios de pacientes con episodios de cólico renal cada 1000 visitas a la clínica renal. Y estos son años, ¿no? Entonces, el promedio de casos nuevos de incidencia antes del año 2005 era de 2.4 pacientes y la incidencia se triplica entre el 2005 y 2010. Yo puse varias citas porque si quise buscar trabajos más nuevos, no encontré, pero esta revisión del Lumberance en el Frontiers of Pediatrics analiza y dice lo mismo que dice el resumen de esto. Tanto en población adulta como pediátrica, la incidencia y prevalencia están en aumento. Y ¿cuáles son las causas más frecuentes en chicos? Bueno, en esos mismos pacientes que vieron que la incidencia aumentaba, esos mismos pacientes que concluyeron a la clínica de urología, las causas más frecuentes primero eran la oliguria. La mayoría de los chicos que consultaban por un episodio de cólico renal no orinaban mucho, tenían una diuresis menor al mililitro kilo hora. Como un espejo de los adultos, la hipercalciuria la primera causa, la hipocitraturia la segunda, y bueno, y la mayoría tenía más de una anomalía metabólica. Pero si nosotros miramos al motivo de la charla de hoy, al igual que la población adulta, un poco menos todavía, y ahora vamos a ver por qué, es una causa poco frecuente de litiasis renal. Poco frecuente, pero cuya importancia es en el no perder el diagnóstico y es fundamental para el paciente. Esto para recordar rápidamente los valores patológicos en niños. Una calciuria debe ser menor a 4 miligramos kilo día, el citrato menor a 180 miligramos de citrato por gramo de creatinina, y la excreción de oxalato que nos ocupa hoy tiene que ser menor a 45 miligramos por metro 73. Los pediatras muchas veces estamos acostumbrados, cuando no tenemos valores para población pediátrica, estamos hablando en mayores de 2 años, ahora vamos a ver por qué. Cuando no tenemos valores para población pediátrica, sacamos por fórmula la superficie corporal del paciente de acuerdo a su peso y lo extrapolamos a metro 73. Seguimos. Muy bien. Y empezamos con hiperoxalurias. Hiperoxalurias, aumento de la excreción de ácido de oxalato en orina, y se las divide clásicamente en oxaluras primarias y oxaluras secundarias. Primarias, cuando empezamos a estudiar, yo que ya estoy vieja, hace mucho tiempo eran las que no se sabía la causa, ahora sí se sabe, y las secundarias eran las que tenían una causa conocida. Tanto estas como estas tienen causas conocidas, la inmensa mayoría, pero esta se la rotura como primarias y estas como secundarias. Y bueno, muy bien. Las litiasis por hiperoxaluria es una enfermedad poco frecuente. Más las hiperoxalurias primarias, aquellas que no se sabía la causa. Bueno, ¿y cómo se define una enfermedad poco frecuente? Si ustedes se fijan, estos son datos de países que casi todos dicen lo mismo. 1 en 2000, 5 en 10.000. La definición lo saqué, el cuadro lo quise copiar, pero por más que haya una definición única y ampliamente aceptada, la inmensa mayoría de los países habla de aquellas enfermedades cuya prevalencia o cuya incidencia es menor, o prevalencia, cuya prevalencia es menor a un paciente cada 2.000 habitantes. Y no solo eso, como son enfermedades raras, la mayoría son de origen genético. ¿Y cuál es la importancia de estas enfermedades? Que son
poco frecuentes, que la mayoría son de origen genético, que no se sabe en muchas el pronóstico y que más o menos se describen alrededor de 7.000 enfermedades raras, 4.000 todavía no tienen tratamiento. Perdonen. Entonces, un poquito más, estos son datos de población americana, estos datos están hechos en pacientes en los cuales se le hizo por otro motivo secuenciación exómica, o sea que son datos no con diagnóstico clínico, sino con diagnóstico genético de la enfermedad. Y entonces se habla de una prevalencia de hiperoxaluria tipo 1, que ahora vamos a ver que hay 3 tipos, pero esta es la más frecuente y la de peor pronóstico, de 1 a 3 pacientes cada millón de habitantes. Entonces, si se acuerdan que la prevalencia hablamos de 2 en 10.000, esto es de 2 en 1.000.000, o sea, sería 0.02 pacientes por cada 10.000 habitantes. Ahora, muy poco frecuente, pero en estudios de secuenciación exómica, la prevalencia de portadores, ponemos 2 en 1.000.000, 1 en 58.000, aumenta. ¿Y cómo se diagnostican los portadores? Porque se hace, este es un registro de enfermos con hiperoxaluria tipo 1 dentro de la población y se estudiaron a los familiares. Entonces, la prevalencia de portadores es mayor. Muy poquitos casos de insuficiencia renal crónica, muy poquitos casos de trasplante, es una enfermedad muy frecuente. Ahora, la presencia de portadores, cuando se empieza a estudiar y buscar la enfermedad, cambia. Y se ve que hay 3 tipos de hiperoxaluria, ahora lo vamos a ver. La 3 es la más benigna, pero tiene una prevalencia, y se pensaba que era la más rara. Muy bien, pero tiene una prevalencia parecida a la más grave. Entonces, las enfermedades poco frecuentes son poco frecuentes, pero no son tan inexistentes como cuando uno las cree. Ay, perdonen, pero estoy haciendo, no tengo mouse en la computadora y, a ver, perdonen, espera. Muy bien. Entonces, vamos a entrar en calor y vamos a hablar de oxalato. ¿Qué es el oxalato? El oxalato es un ácido con 2 carboxilos. Es un ácido dicarboxílico, como el fumarato, como el formiato, aquellos que cuando hablábamos de química biológica tenían 2 cadenas de dos grupos carboxilos. Es relevante en el metabolismo celular y tiene 2 fuentes principales. Una endógena por lejos, ¿sí? Es el hígado. Vamos a ver que hay otras fuentes más, pero la síntesis endógena por el hígado es responsable de la síntesis del 50-80% del oxalato de todo el cuerpo. Muy bien. Exógena, alimentos, ¿sí? 20 al 50%. El oxalato circula en plasma en un complejo equilibrio, nada, todo bien, y un ácido dicarboxílico se excreta por riñón. 90% por filtración glomerular y secreción tubular en el tubo contornado proximal. Entonces, la mayoría se sintetiza en hígado, poco en el intestino, la excreción fecal es mínima y se excreta por riñón. Espérate. Muy bien, vamos a hablar empezamos a hablar de absorción intestinal. Se absorbe poco. Entonces, ¿de dónde viene? Viene en general de los alimentos. Y que ahora vamos a ver, y se absorbe poquito. ¿Y cómo se absorbe? Y se absorbe a nivel paracelular en el intestino delgado por difusión pasiva a nivel de un gradiente de concentración. ¿Y cómo se excreta? Y la excreción es transcelular. No importa acordarse de esto, pero sí que puede haber algún tipo de hiperoxaluria vinculada a mutaciones de algo. Pasiva, paracelular, transcelular por un intercambiador de aniones, una familia de intercambiadores aniones que es la SLC2A6, que intercambia un anión con carga negativa oxalato por otro de cloro. A ver, espera. Bueno, entonces hablamos de cómo circula, qué es, qué pasa en el intestino, bueno, y qué pasa en la gran fábrica. Esto es, vamos a hablar de síntesis endógena. Este cuadro
uno no tiene por qué acordárselo de memoria, pero tratarlo de entender. Jugamos a que esto es un hepatocito, a que esto es el citosol, a que esto es la mitocondria y a que esto es un peroxisoma. Y de nuevo, la síntesis de oxalato, la inmensa mayoría de la síntesis de oxalato, hasta un 80-85%, es endógena y ocurre en el hígado. Entonces, este es oxalato, de lo que vamos a hablar hoy. El mayor precursor de oxalato es el glioxilato. El glioxilato es una fuente de autooxidación, que estamos en el citosol y en el citoplasma, de hidratos de carbono, de peroxidación de lípidos y glicosilación de proteínas. Ahora, este glioxilato también viene de la mitocondria, a partir de hidroxiprolina, digamos, es una sustancia proveniente del metabolismo de colágeno y elastina, hidroxiplanina, glioxilato, y viene mínimamente del lisosoma, a partir de glicolato y glicina. En condiciones de normalidad, toda esta síntesis está hacia arriba, ¿sí? Entonces, el glioxilato se transforma en gran parte en glicolato y con una mínima proporción se transforma en oxalato por acción de una enzima que es LDH deshidrogenasa tipo A. Entonces, ¿qué es lo que me tengo que acordar de esto? Me tengo que acordar que la síntesis endógena en hígado es muy importante, que en condiciones de normalidad la síntesis de oxalato es baja, ¿sí? Que el precursor es el glioxilato, pero en condiciones de normalidad el glioxilato se transforma en glicolato y glicina y una mínima parte se transforma en oxalato por acción de una enzima que es la LDH hepática A. Esto tiende a ser una diapositiva parecida, muy parecida a la anterior, ¿sí? Este cuadro es del hepatocito que hablamos, y dentro del hepatocito, fuera del hepatocito, esto es una mitocondria, que es esta, ¿sí? Es la misma, pero es una mitocondria que está fuera del hígado. Entonces, ¿hay detoxificación no hepática del glioxilato? Sí, y cada vez cobra más importancia. ¿Y de dónde viene esta detoxificación hepática? De la hidroxiplanina, metabolito del colágeno. ¿Y dónde está esta mitocondria con hidroxiprolina y metabolito del colágeno que termina en la producción de glioxilato? Está en riñón, está en hígado, en menor grado en intestino delgado, páncreas y en corazón. Bueno, entonces vamos a la excreción renal. La excreción renal es el 90% de todo esto. Se filtra por el glomérulo, pasa al tubo contorneado proximal, tiene absorción pasiva y secreción activa. Y secreción activa muy parecida a la célula del intestino que vimos recién, a través de un transportador de aniones de la misma familia que era en intestino, de la SCL26AC. El oxalato, yo por ahí, vamos hasta acá, hablamos de ácido oxálico. Ahora, el oxalato es insoluble, se excreta como una sal cálcica y se forma oxalato de calcio. Entonces, en ayuno hay poca, ¿de dónde viene? Como, digamos, en condiciones de normalidad. En condiciones de normalidad, la síntesis hepática es baja y el oxalato viene en gran parte de los alimentos. En el ayuno no hay nada y aumenta luego de la ingesta o cuando hay enfermedad. Muy bien, entonces nosotros dijimos que el oxalato estaba en plasma, circulando en un delicado equilibrio, pero bueno, cuando hay disfunción y aumento de la concentración de oxalato en orina mayor a 45 miligramos por metro 73 por día, ¿sí? Hay disfunción y hay hiperoxaluria. El oxalato de por sí es una sustancia tóxica, que a nivel renal inhibe la producción de células tubulares renales, da obstrucción y nefrocalcinosis. A nivel cardíaco estimula la fibrosis en todos los tejidos, pero a nivel cardíaco la fibrosis, la calcificación, la arteriosclerosis, el estrés oxidativo, una mucha mayor incidencia de muerte súbita y de arritmias. A nivel vasos sanguíneos, las calcificaciones vasculares y el exceso se deposita en hueso.
Muy bien, ¿cuáles son los rangos de referencia y los valores normales? Si yo tengo la oportunidad de tener una recolección de INE de 24 horas, que no siempre es posible, el valor normal es de mayor, digamos, el valor normal tiene que ser menor a 45 miligramos por metro 73, y cuando yo tengo más de 45 miligramos por metro 73 tengo hiperoxaluria. Entonces, un milimol, porque los valores en Europa en general se dan en milimoles, equivale a 45 miligramos. Obviamente que yo de esto nadie se lo acuerda de memoria y sí tiene tablas. Ahora, en lactantes, 6 meses, 23 meses, ven, aumentamos la edad, o cuando no es posible hacer una recolección de 24 horas, se hace el índice oxaluria-keteinuria, como estamos acostumbrados a hacer con muchos síntesis. Fíjense esto, ¿no? En lactantes es más alto y va bajando en condiciones de normalidad. ¿Y esto por qué? Acordarse que los lactantes, y a medida del filtrado glomerular, el filtrado glomerular se normaliza a partir de los 12 meses de vida. Hay poca filtración y mucha más secreción tubular, que va bajando, se filtra más y se secreta menos a medida que hay mayor edad. Vamos a ver que hay hiperoxalurias primarias y secundarias, hablamos. Las primarias, que se deben a errores en el metabolismo de enzimas, errores genéticos en el metabolismo de enzimas que participan en el metabolismo de oxalato, son hiperoxalurias graves, muchas. Entonces, en general no me confundo nunca. Si el valor superior es 45, esta tiene el doble. Si yo sospecho, lo tengo que pedir, pero cuando yo tengo una hiperoxaluria muy importante, y siempre uno tiene que buscar una causa primaria. En las otras también, sobre todo en chicos, pero cuando son de valores muy altos, sospechar primaria siempre. Bueno, ¿y entonces qué son las hiperoxalurias primarias? Son trastornos causados por mutaciones bialéricas. Son variantes en los dos alelos. Se heredan en forma autosómica recesiva en 3 genes diferentes, hiperoxaluria tipo 1, tipo 2 y tipo 3, que codifican enzimas involucradas en la síntesis y en el metabolismo del glioxilato. El glioxilato era, ahora lo volvemos a ver, pero era como una sustancia núcleo que se metabolizaba oxalato. Entonces hay mayor producción de oxalato que se excreta por orina, precipita, bueno, dando nefrocalcinosis, litiasis e insuficiencia renal crónica. Y entonces hay 3 tipos de hiperoxaluria: tipo 1, que es la más grave, que tiene alto riesgo de progresar la insuficiencia renal crónica terminal, y el exceso de oxalato en sangre precipita y se deposita en los tejidos, y esto se llama oxalosis sistémica. La tipo 2 tiene riesgo intermedio y la tipo 3 es la más favorable, la más benigna. Probablemente en muchos casos queden sin diagnóstico, lamentablemente de todos, pero sobre todo de las más benignas. Y es la que hablamos, cuya prevalencia quizá es mayor, mucho mayor de la que originalmente se había pensado. Un 10% queda sin diagnóstico, y entonces, bueno, se buscan mutaciones en los canales transportadores de oxalato. Bueno, y entonces vamos a nuestro cuadro del hepatocito, y brevemente hablar de la hiperoxaluria tipo 1, deficiencia, digamos, ¿qué le pasa? ¿Por qué se produce? Esto es mitocondria, esto es lisosoma y esto es peroxisoma. Entonces, hay la enzima, digamos, el hígado tiene función renal normal, ¿sí? Son hígados sanos, ¿sí? Pero que tienen una enzima que, bueno, que está mutada y que no trabaja. Entonces, la alteración está acá. Entonces, hay una deficiencia de la enzima alanina glioxilato aminotransferasa, que es una enzima hepática, que está localizada en el peroxisoma, que inducida por el fosfato inducible por el fosfato de piridoxal, y que participa en la transaminación reversible de glioxilato en glicina. Entonces, si esta enzima no está, ¿sí? El glioxilato no se puede metabolizar, no puede pasar a glicina. Se acumula, toda esta vía que iba para arriba no puede ir. Entonces va para abajo, se transforma en oxalato y tenemos hiperoxaluria.
Entonces hay aumento de oxalato, aumento de glioxilato y de nuevo, este glioxilato venía el glicolato y de nuevo, nada. Entonces, aumento de oxalato, eh, ay, aumento de oxalato, glioxilato y glicolato. No importa acordarse de qué está aumentado, ¿sí? Quién sí, quién no. Los diagnósticos bioquímicos se hacían antes de tener disponibilidad de las pruebas genéticas. Pero entonces yo en un paciente pequeño que tiene litiasis o nefrocalcinosis con aumento patológico de oxalato en orina, tengo que buscar la mutación. Bueno, la tipo 2, de nuevo, la misma figura del hepatocito. Acá estaba la tipo 1, que es la más frecuente, y acá está la tipo 2, la mutación de una enzima que característicamente se lo ubica en el citosol, pero también es mitocondrial. Y que esa enzima tiene nombre y apellido que se llama, no importa acordarse el nombre de nuevo, glioxilata reductasa, hidroxipiruvato reductasa. Entonces, esta enzima normalmente digamos, cataliza, ¿no? Acá esta era la hidroxiprolina que venía de la mitocondria, en glioxilato, ¿sí? Y glicolato. Entonces, yo tengo acá glioxilato, hidroxipiruvato, esta enzima no lo metaboliza, glioxilato reductasa, hidroxipiruvato reductasa, se acumula glioxilato. ¿Y a dónde se va? No puede irse para arriba, se va para abajo y se metaboliza en oxalato. Conclusión, hiperoxaluria. Entonces, parte de este oxalato, ¿sí? parte de acumulación de glioxilato, glioxilato, ¿sí? No solo se va a transformar en oxalato, sino que acá la línea de glioxilato aminotransferasa, que estaba enferma en la hiperoxaluria anterior, acá está sana. Entonces, la transaminación de glioxilato en glicina se puede dar. Entonces, este pedacito no solo se transforma en oxalato, hay tanto que se transforma también en glicina. Entonces, conclusión, hiperoxaluria. Hiperoxaluria, pido estudio genético. Y esta es la tipo 3. La tipo 3, hay una pérdida en mitocondria, peroxisoma citosol. De nuevo, hay una pérdida de una aldolasa mitocondrial, que es la 4-hidroxioxoglutarato aldolasa. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense acá. Hay aumento de la producción de prolina, aumento de la prolina y aumento del producto de degradación intermedia que se llama OG. Este OG, ¿sí? Inhibe la enzima glucolato reductasa, hidroxipiruvato reductasa, dando como una hiperoxaluria tipo 2 agregada. No importa yo si me lo acuerdo o no, sí es importante tratarlo de razonar y acordarse que toda esta síntesis en condiciones de normalidad va para arriba. Cuando yo tengo un trastorno acá, acá o acá, va para abajo y aumenta la producción de oxalato en orina y, conclusión, hiperoxaluria. Entonces, ¿cómo se diagnostican? Todo paciente en el cual yo sospecho una hiperoxaluria, tengo que estudiar primero la excreción de oxalato en orina. Si esta excreción está aumentada en índices y o recolección de orina en 24 horas, es de muy buena praxis pedirle un estudio molecular. Y las pruebas moleculares, obviamente que son los métodos actualmente patrón de oro para diagnóstico de hiperoxalurias primarias, ¿qué le pido? Entonces, si yo estoy muy seguro, por ejemplo, yo tengo un paciente o conozco un paciente que tiene un estudio de hiperoxaluria primaria HP1 tipo 1, ¿sí? Que es la más frecuente, dijimos, por un estudio genético. Y bueno, y es primo, y es familiar, y la enfermedad se hereda en forma autosómica recesiva. Y yo estoy muy seguro le puedo pedir un estudio de un solo gen, el que codifica, vamos a ver, la enzima defectuosa. Si yo dudo, le pido un estudio de un panel de genes múltiples para hiperoxaluria. Panel de genes múltiples para hiperoxaluria me va a estudiar 3 genes, esos son los genes múltiples. El gen defectuoso en hiperoxaluria tipo 1, la tipo 2 y la tipo 3. Las pruebas de secuenciación exómica con toda sinceridad son más caras. A veces la hiperoxaluria, cuando se diagnostica de esa manera, aparece como un diagnóstico
cuando no se había pensado. Se pensó en otro diagnóstico, le piden secuenciación exómica y salta a hiperoxaluria. O cuando tengo una mutación en un gen o diferentes genes que dan como resultado una presentación clínica similar. Lo más sano y aconsejable, ¿sí? Si yo sospecho en un paciente que tiene clínica, tiene hiperoxaluria en orina, pedirle un panel de genes para hiperoxaluria, para tipo 1, para tipo 2 y para tipo 3. Entonces, volviendo a la fisiopatología, el oxalato es un anión, se une con el calcio formando cristales, se sobresatura y se excreta por orina. Entonces, claro, se excreta hasta que se excreta menos. Dijimos que era tóxico renal, nefrotoxicidad, insuficiencia renal, tenemos un filtrado menor a 59-60 se acumula, da cálculos, daño tubular, nefrocalcinosis, enfermedad renal progresiva, ¿sí? Y aumento en la concentración de plasma, se deposita en el lugar por excelencia, es el hueso, pero se puede depositar en cualquier lado. Entonces, la pregunta que uno tiene es, esto es un estudio, ¿no?, de 128 pacientes con hiperoxalurías primarias que vieron que cuando el filtrado glomerular caía por debajo de 60 mililitros por metro 73, el aumento en plasma era exponencial. Entonces, la pregunta que uno tiene es, bueno, a ver, muy bien, población en diálisis, bueno, tienen insuficiencia renal. Y bueno, y tampoco también producen oxalato sanos, ¿no? O sea, no población en diálisis que no tengan hiperoxaluria como causa de insuficiencia renal crónica. Entonces, bueno, bárbaro, producen oxalato y también se acumula, porque los riñones no funcionan. Sí, se acumula. ¿eh? Pero fíjense los niveles plasmáticos en micromoles por litro de pacientes con insuficiencia renal crónica secundaria a otra causa de insuficiencia renal crónica y aquellos que tienen hiperoxaluria. La mediana es por 3. Entonces, estos probablemente tengan poco depósito de tejido o ninguno, y estos un montón. Muy bien, entonces formas clínicas, oxalosis infantil, que ya la vamos a ver, en lactantes, chicos que consulten por litiasis o nefrocalcinosis, pero que, ojo, deterioro rápido de la función renal, me alerta un montón. Adultos con litiasis renal recurrente, en un paciente muchos pacientes, lamentablemente, y sobre todo en población adulta, llegan a un trasplante sin saber la causa de insuficiencia renal crónica. Entonces, claro, se trasplantan y empieza a funcionar el riñón y lo poco que hay se excreta y recurre luego del trasplante con necrosis tubular severa y depósitos de oxalato en el intersticio. O conociendo un caso índice y buscando enfermos o buscando aparezca en la familia. Lactantes, niños, adultos, trasplantados y screening de familia. Entonces, en lactantes el tema es duro porque, bueno, tienen oxalosis infantil. ¿Y qué es la oxalosis infantil? Es un lactante con oxalosis que tiene insuficiencia renal grave antes del primer año de vida. Y bueno, esto implica un muy mal pronóstico porque estadio 5, la mitad antes de los 12 meses y el 80% a los 3 años. Cuando no es tan agresiva, bueno, nefrocalcinosis, infección urinaria, muy anémicos más que el promedio de los renales crónicos, mucho más fractura que los renales crónicos, que el promedio de otras causas, se entiende, ¿sí? Y el porqué de esto, una de las razones del porqué, de nuevo acordándonos que el filtrado glomerular, entre comillas, normal, de un paciente de término que tiene entre alrededor de 10 días de vida, es en promedio de 12 mililitros minuto por metro 73, para acordarnos, ¿no? Entonces, tenemos un problema. Y el recién nacido filtra mucho menos y excreta mucho más oxalato que el adulto. Por lo tanto, la insuficiencia renal en estos chicos realmente la verdad, es triste.
Entonces, bueno, esto es un cálculo de oxalato de calcio de una hiperoxaluria tipo 1. Entonces, que son blancos, blanco o amarillo pálido. En las tipo 2 y tipo 3, como tienen fosfato de calcio, y en las otras son marrones. Entonces, esto, obviamente que yo no tuve la oportunidad de tocarlo nunca, ni de verlo en persona, lo saqué de una foto, pero cuando vemos un cálculo blanco grande en un chiquito que te hace esa repetición, pidámosle un sedimento urinario siempre, porque si tiene muchos cristales, más de 200 cristales por milímetro cúbico, es altísimamente sugestivo de hiperoxaluria tipo 1. Y obviamente el cálculo hay que mandarlo a analizar. Esto es un paciente que tuve, no sé, la suerte o la desgracia de encontrarse conmigo, ¿no? Que lo vamos a comentar rápidamente, que consulta por nefrocalcinosis. Esto es nefrocalcinosis avanzada, ¿no? Esto es un paciente trasplantado renal, ¿sí? Que bueno, no se sabía la causa, hace injuria renal aguda con necesidad de diálisis, se biopsia, ¿sí? Y son birrefringentes a la luz polarizada los cristales de oxalato de calcio. Tienen precipitaciones intratubulares de oxalato de calcio. Se depositaban los huesos, ¿no? Y bueno, no tienen huesos, pobrecito. Tienen fracturas, líneas de detención del crecimiento, submetafisarias, y estos son depósitos de oxalato de calcio en una biopsia de hueso. Esto es retina y esto es miocardio, y esto es luz polarizada en miocardio. Bueno, ¿cómo se trata? Entonces dijimos sospecharla, diagnosticarla, tratarla. El tratamiento de soporte es fundamental, sin esto no hay nada. Entonces nosotros dijimos que el oxalato tendía a precipitar. Si precipita, ¿sí? La recomendación es entonces líquidos abundantes, pero líquidos abundantes de verdad, hiperhidratarlo en la medida que se pueda, ¿sí? Y en niños pequeños sonda nasogástrica. Y el objetivo, ¿sí? Es bajar la oxaluria y bajar la calciuria. Porque se acuerdan que el oxalato se unía al calcio. En orina, en todos lados se une el calcio. Entonces, si se une al calcio en todos lados, una cosa muy importante es que jamás tengo que restringir el calcio en la dieta, darles leche, por favor. ¿Por qué? Porque el oxalato en el intestino se une al calcio y forma complejos insolubles que se eliminan por las heces. La reducción de la ingesta de oxalato de esta manera, la contribución es pobre, y bueno, pero más vale algo que nada. Entonces, ingesta hídrica, y la otra cosa es tratar de que no precipite el calcio. Y esto es importantísimo, ¿sí? Citrato de potasio, 1 a 2 milicantes kilo día, y sí o sí, ¿no? El otro tema es nosotros dijimos que había una mutación, una enzima, que era la inoglioxilato aminotransferasa, y yo no tengo estudio genético todavía hecho. Entonces, le doy vitamina B6. ¿Y por qué lo digo? Porque la sensibilidad a la vitamina B6 está determinada genéticamente. Es útil en determinadas mutaciones. La enzima esta tiene formas polimórficas. El polimorfismo es una variante, entre comillas, normal. Pero esas formas polimórficas que tienen determinadas, digamos, que tienen cambios, por ejemplo, un cambio de la glicina en posición 170 por arginina, o de la fenilalanina por isoleucina en posición 152, están determinadas genéticamente, y estas son formas que son sensibles a la peridoxina. Hay cuatro formas que son sensibles a la peridoxina, el resto no. Pero mientras yo no conozco, les doy peridoxina. Y en la medida que pueda poder reducir algo en la ingesta de oxalato de calcio en la comida, pero con toda sinceridad es muy, muy limitada, y son chicos que prácticamente no comen, ¿no? Como todo renal, ¿no? La ingesta y las calorías vienen con la leche en la mayoría de ellos. Entonces dijimos, bueno, si el hígado es sano, pero tiene
una enzima defectuosa que va a estar defectuosa toda la vida, cambiémoslo. Esta era la alternativa de tratamiento hasta hace muy, muy poquito. Y la indicación era el trasplante hepatorenal combinado o secuencial. La indicación del trasplante, ustedes saben que se realiza en enfermedades, en otro tipo de enfermedades con un filtrado glomerular menor a 15. La idea era un trasplante precoz, con filtrado glomerular menor a 30, porque el hígado corregía el defecto enzimático, pero bueno, el riñón está expuesto a hiperoxaluria, se movilizan los depósitos y bueno, el riesgo de precipitación es altísimo, ahora vamos a ver un poquito más. Entonces, y bueno, el oxalato urinario y el oxalato plasmático siguen elevados. Y siguen elevados y precipitan, ¿no? Y el riesgo de nuevo es que yo tenga una necrosis tubular aguda que no la pueda resolver. Entonces, de nuevo, cada vez que yo tengo una oxalemia, la oxalemia ellos la daban con un valor normal menor a 15, pero cuando tengo una oxalemia menor a 30, o sea, dializarlos precozmente, aún con valores casi normales de oxalemia. Entonces, estos son datos para tener una idea, europeos. Fíjense el periodo, ¿no? 11 años, en 11 años, 14 de 18 pacientes tienen hiperoxaluria tipo 1 y 18 pacientes todas las hiperoxalurias, ¿no? O sea, es una enfermedad poco frecuente. Con un rango muy amplio de edades, chicos también, por más que tengan rango amplio de peso, una mediana de 13,6 años, y chicos que habían estado en diálisis. Cuando entro en diálisis es todo un tema porque el oxalato se sigue acumulando y la diálisis, por más frecuente que sea, y hemodiálisis no llega a remover lo que se produce. Entonces, digamos, nosotros dijimos que el oxalato se acumulaba en todos y se acumulan vasos sanguíneos, precipitan las fístulas que se tapan y arterias que se tapan también. Entonces, hubo 4 pérdidas renales, de las cuales 2 hubo por trombosis. Trombosis muy probablemente no porque el cirujano no tenga habilidad, sino porque eran vasos muy, muy enfermos. Y 2 por rechazo crónico. Y con un filtrado demasiado aceptable realmente para el tipo de enfermedad que tienen ellos. Pero hay otro tipo de tratamientos que son con medicaciones que actúan como un ARN de interferencia. Y bueno, ¿qué es esto? Todos sabemos que el ARN bueno, es el portador de la información genética. Que el ARN en condiciones de normalidad permite que esta información genética sea entendida por las células. Que el ADN tiene bases nitrogenadas con una cadena doble, no en condiciones de normalidad, ¿no? Y que el ARN tiene cadena simple. Ahora, el ARN de interferencia es un mecanismo que en la biología normal o en la biología, en la biología de todos los días es un mecanismo biológico destinado a silenciar genes y que a diferencia de estos RNs, ¿sí? Tiene doble cadena. ¿Y cómo silencia genes? Degradando al ARN mensajero target. Entonces, un ARN de interferencia es un ARN en la vida diaria o en la fisiología normal de doble cadena, destinado a silenciar genes en un lenguaje simple, degradando el ARN mensajero blanco target. Entonces hay tratamientos con estas enfermedades con drogas que actúan como una red de interferencia. Hay 2 terapias disponibles que están aprobadas por agencias regulatorios, que bueno, no hay una que sea mejor que la otra, es un estudio comparativo, y bueno, es muy probable que se refleje la práctica local, la disponibilidad de la medicación, que no es menor, y bueno, y los parámetros de cada chico. Y una de las drogas es el lumasiran, que está aprobada por EMA, por FDA y por ANMAT, y es una droga huérfana y una terapia innovadora. Cada vez que uno habla de droga huérfana implica que hay incentivos para fomentar el desarrollo de estos medicamentos.
y terapia innovadora porque, bueno, dijimos que, hablando de números y de números muy, muy redondos, había alrededor de 7.000 enfermedades raras, de las cuales 4.000 no tenían tratamiento. Entonces, bueno, hablando de Lumasiran, de nuevo volvemos a nuestro amado hepatocito, citosol, mitocondria, lisosoma. Acá es la enzima enferma, alanina gloxilato aminotransferasa, que catalizaba la transaminación reversible, no importa, de gloxilato y glicina, ¿sí? Y que este gloxilato se transformaba en oxalato, ¿sí? ¿Por qué? Porque no podía ir para acá, tenía que ir para acá. Entonces se acumulaba el hidroxilato, se transformaba en oxalato. ¿Y dónde actúa el lumasiran? El lumasiran inhibe, ¿sí?, a un gen que codifica una enzima aguas arriba de esta enzima. Inhibe al gen de la enzima glicolato oxidasa. Y ese gen se llama hidroxiácido oxidasa 1. Entonces, actúa aguas arriba del defecto de la enfermedad. Una cosa muy importante es que esta droga es captada por receptores específicos que tienen un hidrato de carbono complejo, que es la N-acetilgalactosamina. Receptor, tengo N-acetilgalactosamina, solo me expresan hepatocitos, capto el lumasiran. Capto el lumasiran, vuela por dentro del hígado, degrada el ARN mensajero, ¿sí?, de esta enzima, de la glicolato oxidasa, no de la enzima enferma, del gen que actúa de una enzima aguas arriba, ¿sí? Si yo no tengo glicolato oxidasa, ¿sí? No tengo gloxilato, la enzima sigue enferma, pero no tengo gloxilato, y si yo no tengo gloxilato, no tengo oxalato. Entonces, la hiperoxaluria, la producción endógena hepática de oxalato se inhibió. Entonces, nada más, no para aburrirlo, pero bueno, hubo varios, muchos, no sé si muchos, pero varios estudios clínicos. Primero, como son enfermedades poco frecuentes, juntaron todos los hiperoxalurias que había, adultos y pediátricos. Después, estos son datos de un paciente, de un estudio ya que se encuentra en fase 3, es un estudio multicéntrico en fase 3, o sea, abierto. Que evalúa, o sea, en fase 3 quiere decir que los primeros que se hicieron en periodo de extensión fueron fase 2, y que este ya tiene 30 meses de seguimiento. Es un estudio que se hizo en pacientes pediátricos con edad mayor a 12 meses y menor a 6 años, con un filtrado mayor a 45 y que tenían hiperoxaluria tipo 1, y que tenían como objetivo primario ver cómo bajaba, qué porcentaje de oxalato, cuál era el porcentaje de descenso de oxalato en orina, cuánto bajaba en su totalidad, y ver qué pasaba con los cálculos renales, la nefrocalcinosis, el oxalato en plasma, los anticuerpos. Pero la pregunta es, bueno, cómo actúa, cuánto baja cuando recibimos el lumasiran? Entonces, esto es un estudio, se enrolaron en este estudio 18 pacientes al mes 30, son datos del mes 30, 18, 18, 18, 18, el N, y vieron que en el mes 6 el descenso era una disminución del 65% que se mantenía en el mes 30. Y estos son los valores de la oxaluria-ketoinuria, y que prácticamente tiene valores normales en población pediátrica en el mes 27-30. Y el filtrado glomerular no cambiaba. Brevemente acordarnos, bueno, de qué son las hiperoxalurías secundarias, porque lo más probable es que como pediatras y sobre todo como internistas veamos. Entonces, hiperoxalurías secundarias son aquellas que la causa más frecuente, que tienen causa, las otras también tenían causa, pero no se le conocía la causa. Esta se conoce la causa hace mucho tiempo, como dijimos. Las más frecuentes son hiperoxalurías entéricas. La ingesta de el hígado es sano, no tiene ninguna alteración enzimática. Y bueno, la otra fuente de oxalato dijimos, es
las mitocondrias fuera del hígado, pero bueno, la entérica ahora juega. Y la entérica no pesa mientras yo tengo un intestino sano. Cuando tengo un intestino enfermo que tiene mala absorción, puede haber un paciente perfectamente que tenga una hiperoxaluria secundaria. Cuando yo tengo mala absorción de grasas, ¿sí? Pierdo grasas por materia fecal, entonces nosotros dijimos que el oxalato se unía al calcio en todos lados, en intestino también. Pero claro, los ácidos grasos, ¿sí? Compiten por el oxalato y quelan el calcio. ¿Eh? Entonces, el oxalato no se une a nadie. Aumenta el oxalato libre y bueno, se acuerdan que la absorción era paracelular a favor de un gradiente de concentración. ¿Mm? No hay nada en la luz intestinal, no hay mucho, en el intersticio hay nada o muy poquito. Entonces, la hiperoxaluria se absorbe y son hiperoxalurias absortivas, ¿sí? Y entéricas. Enfermedades intestinales e inflamatorias, resección ileal, insuficiencia pancreática, cirugías bariátricas. em, y el otro tema es, luego de decolonización del intestino, ¿sí? Con tratamientos de amplio espectro. Hay bacterias intestinales que metabolizan el oxalato en condiciones de normalidad, bueno, los antibióticos los barren y puede haber hiperoxaluria secundaria transitoria, esperemos, por esta causa. La ingesta de precursores de oxalato, vitamina C en población de es muy realmente anecdótica, pero la intoxicación por etilenglicol sí. Bueno, rápidamente para terminar, esto realmente es lo que tuve la suerte o desgracia de ver, que bueno, no fue en el hospital. Y bueno, venía una mamá a pedir una segunda opinión con un paciente. ¿Mm? El otro lo dejó afuera. Y era un varoncito que tenía infección urinaria a repetición, que no tenía grandes tenía 3 años en ese momento, pesaba 15 kilos, eh, pero claro, el motivo de consulta era nefrocalcinosis medular. Nefrocalcinosis medular, que es característico, acordémonos, no es la única causa, pero nefrocalcinosis medular, y yo tengo que buscar hiperoxaluria. O sea, consultaba por nefrocalcinosis e infección urinaria. Bueno, nefrocalcinosis, eh, eh, qué sé yo, le pido todo lo que nosotros los nefrólogos sabemos pedir en orina, que son los índices que mencionamos anteriormente, pero antes de irse a la consulta me dice que el hermano estaba afuera y que también tenía nefrocalcinosis. Entonces era nefrocalcinosis en 2 hermanitos, todos iguales. Y este es el hermano. El hermano tenía nefrocalcinosis, pero indagando un poquito más, lo hicimos pasar, había tenido un antecedente de cólico renal con hematuria y había eliminado un cálculo. Entonces, nefrocalcinosis medular bilateral, fíjense, 1, 2. Los riñones tienen buena diferenciación córtico-medular, pero la nefrocalcinosis, las manchitas blancas están bien adentro, los 2 varones. Y bueno, y ahí cuando uno piensa, sobre todo, qué sé yo, aquellos los que tuvimos la desgracia de ver alguna vez a alguien enfermo de esto, y no sé, la primera, pero es como que la buscas. Y sobre todo, bueno, la enfermedad autosómica recesiva y estaban los 2 hermanitos. Y entonces le solicitamos al mayorcito un estudio metabólico para litiasis renal, al menor un índice calcio-creatinina, y el oxalato en orina fue terriblemente alto. ¿Se acuerdan que era 45 miligramos por metro 73? Tuvo 173 y 235 en otro estudio. Nosotros nos acordamos que, a ver, nosotros para hacer, digo, ¿cómo sabíamos si había perdido o no micciones? Tenemos que medir la creatininuria. Entonces, la creatininuria en orina se está en forma constante, en función de la masa muscular, y tiene que ser de 20 miligramos kilo día. Con esto, yo busco esto. Y era patológica. Y sin embargo, tenía una función aceptable. El informe del estudio fue hiperoxaluria. Y el chiquitín, también eutrófico, todo bien. La relación oxaluria-creatinuria, el doble de lo normal. Y acá el cuádruple de lo normal.
Entonces, les pedimos a los dos un estudio genético, ¿sí? No había posibilidad, digamos, no, empezamos con uno. ¿M? Eh, y bueno, citrato de potasio, complejo B y líquidos más de 2 litros metro cuadrado por día. No quisieron tener sonda nasogástrica y bueno, yo la verdad que a mí me parecía importantísimo, ojalá que estuviera equivocada, pero quedamos en que se levantaban a tomar agua de noche. Y bueno, ¿cuáles fueron las características? Las repasamos, los índices, ¿sí? No tenía hematuria macroscópica, no tenía cálculo renal, no tenía cólico en los 12 meses previos y uno sí había tenido hematuria microscópica y sí había tenido cálculo y había eliminado. Nefrocalcinosis sí, sí, y nefrocalcinosis importante. Bueno, yo por el lo hago muy simple, estos pacientes tenían obra social, primero quisieron tratarse, todos los formularios al ministerio, que el ministerio autoriza la medicación, después la duda, y después decirles, bueno, cada uno tiene derecho a elegir, pero uno un episodio de deshidratación y bueno, una vez que entras en insuficiencia renal, sos otro tipo de paciente, tenés otro riesgo, otra morbilidad. Eh, Pidieron recurso a amparo, el juez falló a favor y tuvieron su medicación y la siguen teniendo. Esto es la evolución con 6 meses de tratamiento del mayor, ¿sí? Acuérdense que el valor normal es 45 miligramos por metro 73. Lo que dicen los estudios es que la gran mayoría de los pacientes a nivel del mes normaliza la excreción o está en valor normal o entre el valor normal, entre la media hasta un desvío, hasta un y medio desvío estándar, este estaba normal absolutamente. Lo mismo, espérate, a ver, ahí está. A ver, perdón, los índices, perdón, auxiliar de 24 horas es el mayor, perdonen. El filtrado glomerular, la creatinina, siempre, por suerte, no tuvo desmejoramiento. Y vamos a ver que en el mes 6 habían bajado el 77%. Este es el hermanito, ¿sí? El cambio absoluto, bajaron 142 miligramos, bajaron 110. Y el porcentaje, digamos, ¿cuánto? 74 y 77%. ¿Qué pasó con la ecografía? Persistía la nefrocalcinosis, es lo que está relatado, 2 años de tratamiento, pero no empeoró, cosa que no es menor. Y por ahora, nada más con ustedes. Estoy, no sé, en lo que los pueda ser útil. Y gracias por escuchar y por bancárselos a veces las diapositivas que no fueron del todo bien. Gracias. Muchas gracias a vos, Marta. Em, no sé si tenemos unos minutos, Belén, para preguntas. Si alguien tiene alguna duda. ¿Vos tenés unos minutitos, Marta, por si alguien quiere Sí, sí, sí. consultar? Perdón, se me acaba de cortar internet 2 segundos. Ah, no, no, Em, no pasa nada. Marta, excelente, excelente, excelente tu presentación, la verdad que una genia. Pero muchas gracias. Muchas gracias por tu exposición. No. ¿Puedo decirles algo, así una reflexión nada más, cuando uno pide valores de oxalato? Sí, sí, lo que quieras, sí, Sí. por favor. No, que a ver, digamos, nosotros es como todo, ¿no? O sea, enhorabuena que podemos tener en la cabeza esta enfermedad, enhorabuena que podemos tener en la cabeza la posibilidad de tratarla. Ahora, bueno, ¿cómo diagnosticar?
¿no? O sea, porque uno dice, nosotros a veces ahora es como que, bueno, se hace más fácil, es como, se va aceitando, pero ¿cómo pedís oxalato? El oxalato en orina, digamos, el gold standard son métodos cromatográficos, que la verdad que en Argentina, creo, humildemente, ojalá esté equivocada, de verdad lo digo, pero creo que no, por lo menos en Buenos Aires no. Se hacen por métodos enzimáticos y hay lugares de referencia. Entonces, si yo sospecho que alguien puede tener hiperoxaluria y que vale la pena hacerlo, porque el tema es que la enfermedad progresa, ¿viste? Y vos ves nefrocalcinosis y vos decís, bueno, como mirábamos, ¿no? La fórmula en la diapositiva, bueno, cuando el CRIES cae por debajo de 60, suben plasma y empieza a precipitar. Y es progresivo. Entonces se deshidrata, tiene diarrea y se acabó. Oligoanúrico, anúrico, diálisis. Eh, entonces, la pregunta es, ¿está bueno intentar tenerlo en la cabeza claro? Porque cuanto más precozmente la enfermedad sigue y el chico la va a tener. Por ejemplo, estos dos chicos, mira, ahora tienen 12 meses de tratamiento. Pudimos dosarle ácido oxálico en sangre, que realmente no estaba disponible en el país. Y con ese filtrado que ustedes ven, que tiene 80-90, para un valor del límite superior ponen el número 5, tienen 5. O sea, tienen una oxalemia normal alta en plasma. Entonces, el diagnóstico precoz es importantísimo. Si yo es decir, buscar un centro de litiasis renal de adultos que hagan mucho, y el oxalato en adultos es una patología frecuente. Entonces, nada, es tener puntería en buscar en la orina de 24, ¿no? Es como que uno abre más juego o no. Sobre todo si hay antecedentes familiares, ¿no? O sea, de litiasis o de litiasis con insuficiencia renal. Qué sé yo, uno piensa que nunca los va a ver hasta que le toca verlas. Y son cosas que a veces no elegimos, tocan. Perdón, Marta, te Sí, agrego algo sí, a este claro. comentario que estás haciendo. Sí. Nosotros cuando empezamos a trabajar, bueno, con Marta y a empezar a hablar con nefrólogos pediatras, nuestra idea era principalmente fomentar el diagnóstico, que está diciendo Marta, que es fundamental agarrarlo a tiempo. Y bueno, en principio lo que íbamos a hacer era ofrecer el test genético, el panel de las hiperoxalurias 1, 2 y 3 para confirmar la patología. Cuando empezamos a hablar con médicos de todo el país, incluso de Buenos Aires, donde más laboratorios que hacen estudios hay, nos dimos cuenta que, bueno, esto que decía Marta, que no estaban disponibles fácilmente los análisis para medición de oxaluria de oxalato en orina, oxaluria y en plasma, oxalemia. Entonces nos pusimos a trabajar con laboratorios, encontramos un laboratorio que nos está haciendo actualmente oxalemia, que es donde medimos los valores de estos nenes. Y bueno, quería recalcar que está disponible para cualquiera que tenga sospechas. Arrancamos con una oxaluria y si da alto y otros, tenemos otros indicadores, haríamos el genético. Pero bueno, eso para que lo tengan en cuenta que si algún paciente no tiene acceso o lo que fuera, nosotros estamos a disposición para esos testeos a nivel federal, o sea, esté donde esté el paciente, buscamos un laboratorio cercano donde el paciente pueda ir a tomarse la muestra y se deriva al laboratorio que realizará el estudio. Perdón, quería aclarar eso, No, Marta, para es muy importante. que Sí. quede claro que el principal objetivo nuestro es fomentar el diagnóstico a tiempo, antes de que se necesite un trasplante renal.
Sí, por supuesto. No, primero agradecerte, Marta, una cosa tan compleja que la haces como tan fácil y bueno, y sobre todo la sospecha diagnóstica, que eso es lo más importante. Yo tengo la duda, y sí, con esto de la oxaluria en orina, nosotros como nefropediatras tenemos siempre la idea de que un paciente que uno sospecha una nefrolitiasis o una hematuria o buscando la causa pedimos oxaluria. Pero dentro del valor normal, ¿cómo haríamos? Porque el valor normal es hasta 40, si no mal recuerdo, miligramos por 1,73 y a nosotros nos informan, aunque sea en muestra aislada, las relaciones o en orina de 24 horas, un determinado valor, pero ese determinado valor debe ser en relación a la superficie corporal del paciente. Entonces nosotros lo deberíamos llevar a 1,73, Marta. Mirá, te vuelvo 2 minutos, espérate un segundito, 2 segundos, espera, a ver, espera. ¿Me ven? No, ¿no? Sí, perfecto. No, pero no vemos la presentación, eso No, nos claro, no preguntaba vemos la Marta. vos, presentación. Te vemos a vos nomás. Ah, espera, ay, 2 minutos. A ver, ay, 2 segunditos, ¿sí? Porque a ver, un segundo. Mira, acá, espera, un segundito más. Ahí está, y ahora, Monteverde, no tengo habilidad. A ver, espera. Mira, había una diapositiva, ¿sí? Que Paola se las pasa, o lo que ustedes te da valores normales de índice oxaluria, creatininuria. En los valores Bien. normales tenés dos formas de calcularlo. A ver, ahora lo busco. Mira, ahí está. A ver. Ajá. Tenés dos fórmulas de calcularlo. En milimoles sobre milimol, que o sea, obviamente nosotros no estamos acostumbrados y no tenemos esa disponibilidad. Y la otra en miligramos sobre miligramos. Sí. ¿Mm? Entonces, y tenés valores de acuerdo a edad. Espérate un poquitito. A ver, primer punto. Entonces, no, la verdad que, a ver, no. Bueno, no te preocupes, No Marta, después importa, Pau pero sí nos lo Paola pasa, no hay te la problema, sí. pasa. Entonces, la primera cosa, si yo tengo un chico Este grande, la- ¿sí? Si yo tengo un chico, si la tenés por ahí, Pau, y la querés pasar vos, bárbaro. sí, Si yo, tengo que me habías mandado una foto. ah, Trato de tranquila, tipearlo. tranquila, a ver, espera. Sí, no Si hay yo tengo un problema Lo chico después. paso. grande, si yo tengo un chico grande, primero, le pido una orina de 24 horas. Me Sí, fijo, ¿sí? Si la recolección es completa y adecuada. ¿Cómo? Con una con la creatininuria. La creatinina. creatininuria tiene que darme 20 miligramos kilo más menos 2. ¿Me da Sí, eso? Me fijo el valor de oxalato en orina. ¿Cómo me fijo el valor de oxalato en orina? Ellos me dicen, ponele 30 kilos pesa el chico, y me dicen que excreta 20 miligramos por día de oxalatos en orina de 24 horas. bien. Entonces, yo lo tengo que extrapolar a metro A, 73. a 1,73, perfecto, claro. Entonces hago peso por 4 más 7 sobre peso más 90, que es la fórmula de superficie corporal, me da 1 metro cuadrado. Entonces, para 1 metro cuadrado tiene 20 miligramos. Para Para 1,73, 1,73, un X. 20 por 1,73. Claro, perfecto, Bien, claro. bien. Entonces, Eso queda claro porque algunas veces parecería que el valor es menor, pero si yo lo llevo 1,73 es claro, mayor, ¿no? mayor. Ujú. Entonces, la segunda, con esa misma recolección le saco un índice. Entonces, Bien, ¿qué me tengo que fijar para sacarle el índice? Que la creatinina y la oxaluria estén expresadas en la misma en las mismas concentración. unidades, perfecto. En Sí, 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 miligramos por perfecto. decilitro, pues miligramos por decilitro. Y si no me las expresan, la tengo que La correr la tengo que coma yo pasar. para hacerle el índice. Perfecto, Entonces, perfecto. las dos te dan parecidas. Cuando una te da mal, la Ujú. otra te da mal también. Y cuando una te da Perfecto. bien, la otra te da bien también. Eh, Excelente. Bueno, esa me había quedado esa pequeña duda, Ah, Marta. Y bien. otra Ahí pregunta estoy es que, poniéndolo en el chat, les voy a dejar la cuenta para pasar de miligramo a milimol y después de eso habría que hacer
la relación a superficie que recién Corporal. comentó Ah, Marta. Bien. Y pacientes, ¿pueden que uno ya tenga la oxaluria y no tengan manifestaciones ecográficas, que la ecografía sea completamente normal? Mira, no es frecuente eso, no es frecuente, no es lo más frecuente. No es lo más Eh, frecuente, perfecto. Acordate lo siguiente, si el chico, la causa más frecuente vos sos pediatra y yo también. Entonces, Sí, vamos a ver chicos. No es lo más frecuente, pero vamos a ver chicos. La más frecuente con afectación en chicos, ¿cuál es? La tipo 1. la Y, 1. y el efecto enzimático está, digamos, hay diferentes, depende del tipo de mutación que tengan, ¿viste? Por ejemplo, hay diferentes formas de mutación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, está la mutación nula, que es la más grave, y hay otras que son más leves. Entonces, es frecuente que no tenga nefrocalcinosis, no. No, Si no tiene nefrocalcinosis, tuvo hematuria, tuvo algo. Ahora, que no tenga nefrocalcinosis no me excluye. perfecto. Bueno, muchísimas gracias, re claro todo. Así que bueno, muchas gracias por todo. Un gusto No, verte, Marta. besitos. Gracias, Marta. Gracias por todo. Gracias por tu charla. No. Pau, ¿quieren que terminemos? ¿Terminamos? Sí, lo último ¿Eh? para agregar es, bueno, agradecerles a todos por haberse conectado. Belén tiene mi contacto. Eh, Cualquier duda o sospecha que tengan, me pueden llamar, escribir por WhatsApp, por mail, y las voy orientando sobre cómo podemos ayudarlos para el testeo. En chicos, la presencia de nefrocalcinosis o de litiasis ya nos abre una sospecha de oxaluria, entonces por lo menos oxaluria en orina, ante esos dos primeros indicios, la solemos hacer ¿Puedo para, decir algo más para diagnosticar. cortito? Sí, sí, obvio. Cortito. Un beso a Cecilia Burr, que está por ahí, que pone en el Ujú. chat. Sí. Este, pero el otro tema es darle bolilla a los bioquímicos. Darle bolilla a los bioquímicos cuando informan cristales de oxalato en orina. El cristal de oxalato en orina es algo que en un chico grande, sin síntomas, no es que sea normal, pero uno no amerita, vos decís, la causa más frecuente es tomar agua, es tomar poco agua. Ahora, es muy distinto en un oxalato, tener que un bioquímico me informe cristales de oxalato en orina en un lactante, Menú en un bebé. neonato. Es mirar, es mirar. Es Cuando yo veo cristales de sospechoso. oxalato en orina, sobre todo en un chico, un poquito más. Ujú. Seguir. ¿Mm? Perfecto. Sí, sí, sí. Bueno, Bueno, buenísimo. Nos vemos. Buenas noches, que anden gracias, bien. Nos buenas vemos. Saludos a noches. todos. Gracias a Besos. todos Gracias. por Hasta Buenas estar. luego. noches. Hasta luego. Chao. Chau, Gracias. chau. Un beso Gracias. Chao, grande. Marta. Chao. Chao, Chao, Marta, Marta, muchas nos gracias. vemos. Chao, A Belén, chao vos. a todas. Chao, Besos. Pau.